Feliz jornada a todas aquellas personas que ya forman parte de este podcast de la Escuela de Estudios Internacionales, Diálogos de Consenso, un podcast que paulatinamente está apostando a eso, al diálogo, a la comunicación, al encuentro. En esta oportunidad me corresponde a mí, el profesor Dalai Urbina, subdirector de esta Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, darle la bienvenida a nada más y nada menos, o como se dice en Swahili, Caribú, a una profesional que va a abordar junto conmigo temas de agenda internacional, temas que tienen que ver con aquello que algunos señalan como esos procesos, esos fenómenos de exclusión a escala global. ¿Y por qué decidimos hacerlo con personas que apuestan al país, que contribuyen desde lo profesional para generar esa reflexión? Bueno, porque de eso se trata este podcast, ¿no? Consensos, comunicación, disertación. Victoria Capriles es quien nos acompaña. Victoria es abogada. Victoria tiene estudios de un diploma superior en migración en la Universidad Nacional de México. Victoria tiene maestrías en sociología jurídica, tiene maestrías en estudios de gobierno, se ha desempeñado como profesora agregada en la Universidad Metropolitana y en general yo diría, con ese gran currículum, con esa gran presentación, que es una mujer en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque de hecho por allí vamos a tocar estos temas, ¿no? Lo que significa para una mujer y lo que significa para ciertos grupos sociales insertarse en estas dinámicas. Entonces, Totalmente. esa es, digamos, el abrebocas de lo que hoy vamos a estar haciendo. Yo estoy muy honrado, Victoria, de que hayas aceptado la invitación, de que nos acompañes y de que, por supuesto, a esas personas que cada vez más se están acercando a este podcast, pues te escuchen y podamos aprovechar la jornada. No, muchísimas gracias, Dalai, y a toda la Escuela de Relaciones Internacionales de la UCB. La verdad es que el honor es mío que me hayan invitado. Ya me vi los 2 primeros capítulos, Bueno, así que ya maravilloso. soy fan y muy contenta de estar aquí, ¿no? El día de hoy conversando estos temas que quizás para muchos no son tan importantes, pero que vamos a ver que son totalmente transversales a las relaciones internacionales, ¿no? Así es, porque decías, transversalidad y relaciones internacionales. Sí, Nosotros tenemos una suerte de idea común de pensar que la relación internacional primero es solo entre estados total. y que además entonces estos temas aluden a otras disciplinas. La Exactamente. sociología, la antropología, que estamos, digamos, por supuesto, con el respeto que se merecen, pero es que también es un tema de política internacional. Totalmente, Entonces, totalmente, sí. yo te haría una primera pregunta como para ir entrando entonces en materia. Si vamos a hablar, si estamos tocando este tema de exclusión, de, de algún tipo de asimetría en el panorama global, ¿qué podemos entonces entender por exclusión, Victoria? Bueno, justamente la exclusión es esta política, ¿no? De mantener a ciertos grupos apartados, en el caso de las relaciones internacionales, de la toma de decisiones, Ok, de la política exterior de los estados, de la creación incluso teórica de esta disciplina, ¿no? Y eso lo vemos en el entendido de que, bueno, al final las relaciones internacionales como disciplina pues vienen de comienzos del siglo XX, ¿no? Una exacto. estructura totalmente patriarcal, machista, dominada por el hombre y sobre todo por el hombre blanco, ¿no? Una época todavía de imperios, de colonias. Entonces, claro, ya tenemos que en la raíz de la disciplina está ya esta patica coja, por decirlo así, pero que nos hemos dado cuenta con el paso de los años, en la entrada de este nuevo siglo, bueno, que hay que atacar esta raíz, para que sea realmente más inclusiva la sociedad completa, ¿no? Y allí voy a tomar ese punto que decías, ¿no? Inclusión y diversidad. Bajo Exacto. ningún concepto estamos diciendo que vamos a borrar la historia y negar que las relaciones internacionales tienen este origen. Es Claro, así, es hay que así, sí, entenderlo. Es tan natural como la brisa que nos acompaña. Pero exacto. cuando naturalizamos este proceso, yo creo que es importante que, como tú muy bien lo precisaste, nos demos cuenta que esas tomas de decisiones, Ujú, esos accesos a condiciones justas, porque ni siquiera estamos totalmente. diciendo la imposición Ujú, de uno sobre otro, sino que haya un plano de justicia, un plano exactamente. de posibilidades abiertas para todos,
Y si no estamos viendo eso, entonces estamos dejando a alguien atrás. Estamos de Sí. alguna manera metiendo debajo de la alfombra cosas y no son cosas, son personas. Exactamente, sí. Entonces es importante que cuando contextualizamos que la disciplina de las relaciones internacionales sin duda tiene este enfoque también muy occidental, no negamos Totalmente, los sí. valores occidentales, pero entendemos que el mundo es más amplio, ¿no? Así Que el es. mundo pasa por el reconocimiento de una serie de personas, vuelvo a insistir con eso, que forman parte de ese entramado y que también tienen intereses, tienen sentimientos, tienen rangos de acción. Y allí yo me quedo siempre con una palabra que es esferas de autoridad. Ok, sí. Nosotros en nuestros Ajá. espacios, cada quien es una esfera de autoridad. Así Y es la noción de actores internacionales mucho más amplia, Así es, totalmente. que es lo que hoy por hoy en la contemporaneidad de las relaciones internacionales, el que no lo vea está quedándose también atrás, porque es que los actores ya tienen una serie de incidencias tan amplias que entonces permite que estas cosas se diserten, ¿no? Totalmente, sí, el que te continúe con la visión de que las relaciones internacionales es el Estado y más nada, en efecto no ha visto los cambios en este último siglo, ¿no? Para hablar de las entradas al juego de las organizaciones multilaterales, de las organizaciones no gubernamentales e incluso cada vez más de los propios individuos, que como Correcto. tú dices, bueno, va a ser tema central aquí la visibilización del individuo, de la persona humana en el plano de las relaciones internacionales. Es una forma para quienes siempre dicen que nosotros, todos los involucrados con las relaciones internacionales, somos diplomáticos. Yo creo que sí, porque la diplomacia es comunicación, Exactamente. pero es diplomacia no tradicional, es diplomacia Totalmente. bajo otras esferas, bajo otras realidades. Y a ver, Victoria, en entendiendo este gran intro que hemos dado, yo creo que es importante entonces que esa exclusión, esa asimetría de la que estamos hablando, la crucemos entonces con esa globalidad, porque estamos diciendo, bueno, hay actores internacionales, hay una serie de realidades nuevas, y yo me voy a permitir, y por supuesto tú también, que para eso es que estás aquí invitada, que empecemos a despuntar, ¿no? Porque hay uno de los elementos globales o uno de los grandes temas globales o uno de los grandes grupos en esa globalidad que precisamente podrían ser las mujeres. Totalmente. Por eso hablamos de feminismos o estudios de género en relaciones internacionales. Pero entonces tenemos también otro grupo que son las personas racializadas. Totalmente, sí. Entonces hablamos de cómo la etnicidad y los procesos derivados del racismo tienen que ser tomados en cuenta en la globalidad. Y si queremos un colofón a esto y nos tenemos que ir a ese primer episodio, la migración. Totalmente. Sí. Ya no es solo la deportación coyuntural de lo que estamos viviendo en este punto, sino que la migración como fenómeno internacional es un fenómeno y es un espacio donde hay personas que no están tomando decisiones, que no la están involucrando. Pero que les afecta directamente. Y ¿no? que entonces las dejan en un estado de excepción, las dejan en una suerte de laguna y las cosifican muy al estilo de lo que estamos hablando, que en teoría quedó atrás, ¿no? Entonces, eso yo creo que van a ser, digamos, nuestros puntos de interés. Y yo me voy a permitir, para que Victoria desarrolle en los estudios de género, hablar de lo que es esa etnicidad en relaciones internacionales. Primero, tenemos que entender que cuando hablamos de grupo étnico, estamos hablando de un grupo cuya identidad está marcada por una historia común, está marcada por unos orígenes, está marcada también, por supuesto, por una, en cierto modo, unas características. No son lo determinante, pero bueno, metemos todo esto en una suerte de sancocho o algo así y sale lo que es esa identidad múltiple. Y esa identidad múltiple yo creo que es interesantísimo que la comprendamos como un elemento que genera cosmovisiones, genera formas de entender las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque bueno, eres un grupo subalterno, eres un grupo que no ha podido acceder a esa toma de decisiones de la que tú hablabas. Y eso ténganlo presente porque es lo que habla de los estudios culturales en relaciones internacionales y revela la necesidad de ser una variable que antes se quedaba en el tintero. Antes decía, no, esto es un tema de seguridad y realmente puede ser es un tema de cultura. Y por cultura no porque alguien sea superior o no, sino que toda esa historia común se enfrenta a otra historia común y termina siendo como, así como estamos sentados nosotros, pero no en cordialidad, sino
potencialmente conflictivo, ¿no? Ujú. Entonces, quédense yo creo que con ese primer acercamiento. ¿Qué nos dirías desde el punto de vista de esos estudios de género, de ese representar de la mujer? Sí, bueno, en primer lugar yo quisiera hacer énfasis que cuando yo me refiero a género, ¿no? Cuando hablamos de género, no es solo del binomio hombre y mujer, Correcto. sino que también aquí yo estoy incluyendo a todas las distintas expresiones del género que hay, así como a las distintas orientaciones sexoafectivas que tú consigues, ¿no? Y hay que entender entonces que el género es un constructo social, es una Correcto. creación, ¿no? Como hasta cierto punto puede ser la raza. Es Correcto. decir, Sí, de estamos hecho es así, viendo, sí, es sí, así. estamos viendo, o por lo menos hemos visto en Estados Unidos, la construcción de la blanquitud, ¿no? Como antes del siglo XX, a comienzos del siglo XX, los irlandeses no eran blancos, los italianos Exacto. tampoco. Entonces, bueno, así igual como ha ocurrido con esto, ocurre el género, ¿no? Y qué es mujer, qué no es mujer, o qué se entiende dentro de un binomio también hasta cierto punto creado. Entonces, claro, la idea la idea tradicional de las relaciones internacionales, como ya hemos hablado, es enfocarse primero en los estados-nación, en la construcción de los estados-nación, y dejando a un lado, bueno, lo que implica percibir la vida día a día siendo mujer o disidencia. Y por ejemplo, Ann Ticker, que es una Sí, una feminista e doctrinaria internacionalista destacada. excelente, les recomiendo que la lean quienes no la conozcan. Ella ya en los años 80, 1988, hacía una crítica al realismo de Morgenthau y le decía eso, mira, es que tú te estás enfocando solo en el único actor Estado, estás olvidando que hay otros actores internacionales, estás olvidando que el individuo que crea ese Estado, ¿no? Porque un Estado sin población no es un Correcto, no Estado. tiene elemento existencial. Totalmente. Te estás olvidando de cada uno de estos individuos y cómo pues esto les afecta diferenciadamente. Ella también les decía esta concepción de los realistas del poder masculino, violento, dominación, lo que hablamos, ¿no? El eterno conflicto, también es una forma pues muy cuadrada, muy cerrada de ver esto. Y por qué no ver entonces al poder como otras formas más de cooperación, Correcto. de diálogo, de consenso, como estamos aquí hoy. Y ella decía, bueno, que esto es algo que las mujeres podían traer a la mesa, ¿no? Cuando hablamos, y esto pues lo podemos tocar quizá más adelante, ¿no? De todos los estudios de cómo las mujeres, cuando las incluyes en los procesos de paz, estos procesos son más Sí, integrales. sostenidos en el tiempo. También es como una suerte de arma de doble filo, ¿no? Porque no estamos negando la capacidad que tienen las mujeres también de causar violencia, de Claro. generar violencia. No sé, un ejemplo actual, pues la dupla Ortega-Murillo, sin irnos muy para allá. Pero, o sea, no estamos hablando de la mujer como una víctima perpetua sin agencia, pero sí estamos viendo que quizás por la forma en que los conflictos nos afectan diferenciadamente, sí estamos más interesadas en que haya una construcción de paz, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, la idea cuando hablamos de una política más consensuada, que se suele tener o tocar como si fuera más femenino, no implica necesariamente que solo las mujeres puedan hacer Sí, política es así así, o que es todas así. las mujeres sean Claro, es de una cierta cosmovisión, manera. es una manera de ver la relación. Entonces, claro, Tickner decía en ese momento, o sea, tú te estás quedando solo en que la política es agresiva, te estás quedando solo en el Estado, te estás quedando solo en esta visión de un conflicto eterno y permanente muy realista. Y ella decía, no, o sea, vamos a ver más allá, ¿no? Correcto. Vamos a abrir un poco la puerta a esto. Y ella también le hace una crítica muy famosa a Fukuyama, ¿no? Que Fukuyama en el 98 en Foreign Affairs sacó un artículo de la mujer y los conflictos políticos, o la mujer y la política mundial, Okay. sería como la traducción. En lo que, bueno, pareciera que está haciendo un apoyo a las mujeres en el campo de las relaciones internacionales, pero él se queda lamentablemente en una visión muy biologicista, Correcto. ¿no? O sea, Fukuyama al final lo que termina diciendo y lo hace comparando a los seres humanos con una colonia de chimpancés en un zoológico, termina diciendo básicamente de que el hombre es biológicamente más violento, Sí. ¿no? Y la mujer biológicamente más pasiva. Ayudando justo a esta construcción de género que estamos diciendo. Total. Es decir, al final no nos estás ayudando, no estás diciendo que los hombres son biológicamente violentos porque sí,
no estás tomando en cuenta la socialización, la idea de poder, o sea, estás dejando por fuera todo el constructo social, justamente. Y allí yo creo que es algo interesantísimo, Victoria, que es como esas ideas nos pueden llevar a pensar en determinismos. Totalmente. Así como él dijo el fin de la historia, yo diría, bueno, es el fin del biologicismo, porque es lo mismo que pasa con el tema étnico. No es que se trate de que tú tengas una tendencia biológica a, sea buena, sea no tan buena. Entonces hay que tratar de romper esos determinismos y cuando nosotros hablamos de estos temas, ese es el punto de fondo. Totalmente. Democratizar el debate, democratizar esas formas organizativas, porque entonces permite saber que tal cual cuando no perteneces a lo que sería en términos de relaciones internacionales, eres subalterno porque has sufrido una serie y no es victimismo, sino que literal te han dejado aparte, tú dices, ok, yo puedo entonces desde la democratización profunda, desde lo más, digamos, elemental que tenemos, que es la comunicación, y a partir de allí construir puentes, hoy que están muy de moda las nuevas narrativas y los puentes, y dices, allí va generando un primer acercamiento, o sea, no te concentras en esa dinámica, es que somos malos porque somos malos. Y yo siempre le digo a los estudiantes, bueno, que la humanidad lamentablemente nos haya dado unos cuantos ejemplos de quizás detalles negativos, no quiere decir que solo nos concentremos en eso. O sea, es como poner la cara, aquí está bien, esto pasa, pero ¿y lo otro que pasa? ¿Y lo otro que existe? Así es. Las otras agencias que forman parte de esta dinámica. Creo que eso es interesantísimo. Y allí yo entonces saltaría, más allá que podemos hablar horas, y ya se están dando cuenta de que Victoria y yo podemos hablar mucho, cómo eso lo conectamos entonces con la migración. O sea, cómo vamos viendo que es como un elemento transversal. ¿Qué nos dirías allí? Bueno, precisamente la migración siempre se ha visto desde este punto de vista tradicional que estamos hablando, en el que el Estado es el actor principal y por ende tú proteges al Estado de lo que tú consideras externo a ti, ¿no? Y esto vendrían siendo en muchos casos las personas migrantes. Es decir, si tú ves a la seguridad como algo que es prioridad del Estado, de las fronteras, y no de todos. Y no de todos, o del individuo, ¿no? Esta idea de la seguridad humana que los feminismos en relaciones internacionales le hacen muchísimo énfasis, como los constructivistas también en su momento, y la seguridad humana pues de Kofi Annan en Naciones Unidas. Entonces, claro, tú vas a ver siempre al migrante como un enemigo, un indeseado, una otredad que tú tienes que repeler. Y cuando lo juntamos o lo imbricamos con estas otras variantes como la etnicidad, el ser mujer o no, entonces, claro, nos vamos a dar cuenta además que parece haber una serie de migrantes más deseables que otros. Correcto. Y eso es lo que estamos viendo, pues lamentablemente, en este mundo de movilidades masivas, ¿no? Hablando antes de empezar a grabar de lo que está ocurriendo ahorita en República Dominicana con las mujeres haitianas embarazadas o que acaban de dar a luz, que bueno, están siendo buscadas por agentes migratorios en los mismos hospitales y siendo deportadas de vuelta a Haití, ¿no? E incluso hay casos de estas mujeres que teniendo documentos y visados y estancia de alguna forma pues legal en República Dominicana, o regular más que legal en República Dominicana, como precisamente no hay consulados haitianos por toda la crisis política en el que está Haití desde el 2021, no han podido renovar y los agentes migratorios no están viendo pues esta diversidad, estos casos por casos, sino que están tomando a una mujer en un periodo muy vulnerable como lo es el posparto y la están pues forzosamente deportando a un país con graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, ¿no? Donde ni siquiera hay una cabeza de gobierno en este momento. Entonces ahí tú ves por qué lo estás haciendo. Bueno, porque eres una persona vulnerable, porque eres una persona pues afrodescendiente, ¿no? Porque entendamos también que, por ejemplo, en República Dominicana y en muchos estados, este tema del color de la piel es importante a la hora de ver qué migrantes son mejores que otros. Y bueno, en República Dominicana esto no es un ataque a República Dominicana solamente, ¿no? Ni mucho menos. Pero República Dominicana siempre ha tenido esta idea muy latinoamericana de el mestizaje y la blanquitud. Entonces, claro, el haitiano lo tomo como el otro sin darme cuenta de las personas afro que yo tengo, ¿no? Más allá de eso. Y ahí te tomo esa palabra porque fíjate lo que estamos hablando del constructo social y la otredad. Si ustedes se ubican, la persona, vamos a decirlo
técnico promedio dominicano y la persona promedio haitiana se parecen muchísimo. Son lo mismo. Son lo mismo, Ujú. además, eso es una misma isla. Totalmente. Pero esa idea que tú te crees, porque esa es la Ujú. otra, quiero que quede muy claro, todos estos procesos de exclusión, o sea, que se determinan en políticas públicas, terminan pasando porque hay seres humanos que creen en esta idea. Claro. Y estos seres humanos asumen ese constructo social de creer que esa sociedad es jerarquizada conforme a la etnicidad, conforme al género, conforme al sexo, conforme a tu origen nacional. Ujú. ¿Cuál es el punto común en todo esto? Que son formas de jerarquía aprendidas, no son naturales, son Así es. aprendidas. Es Ujú. simplemente yo digo, bueno, para sobrevivir voy a entender de esta manera. Ok, válido. Pero cuando eso se convierte en un ataque a otra persona que tiene los mismos derechos que tú y genera esa asimetría, ahí es donde hay que hacer el llamado de atención. Totalmente. Y por eso vemos casos incluso de personas dominicanas que son arrestadas por agentes de migración por su color de piel, porque está esta idea de que, bueno, en República Dominicana somos distintos, ¿no? Tenemos un color Exactamente. distinto, aunque como tú dices, al final es una misma isla, una misma etnicidad prácticamente. Entonces, claro, este es un caso real bueno, de cómo esto afecta en la práctica, En la de cómo práctica. esto no es solamente un discurso académico. Si tú estás viendo la política exterior de tu país desde un punto de vista de la seguridad estatal por encima de las personas, si no estás tomando en cuenta los derechos humanos, si no estás tomando en cuenta, por ejemplo, y manteniéndonos en este caso de forma visual, de un país sin jefe de Estado y de gobierno Correcto. 2021 tomado por grupos armados irregulares, donde las personas pues tienen que huir, terminas entonces atacando de forma sistémica a las personas más vulnerables, que en este caso serían las mujeres migrantes, incluso embarazadas o en estado de posparto, que son devueltas a un país, a un estado donde no tienen garantía de su integridad física, de la integridad física de sus bebés, de sus hijos, ¿no? Y terminamos entonces haciendo daño a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Así es, o sea, podríamos decir, Victoria, que no podemos entender derechos humanos sin interseccionalidad, es decir, si Totalmente. no cruzamos las Ujú. diferentes formas en las que se generan estas vulnerabilidades, no vamos a entender cómo hacer vigente esta propuesta, que para muchos es muy natural, la tenemos en aquellos enfoques históricos, por supuesto, de la Revolución Francesa, de la Revolución en Estados Unidos o el proceso de independencia de Estados Unidos, pero como yo siempre digo y lo dejo acá para la disertación, también hay un énfasis que se debería hacer en esa constitución de Mandén, el imperio de Mali. Estamos hablando de África y también hay un gran antecedente de derechos humanos. Entonces, Totalmente. ¿qué es lo Sí. que estamos planteando? Abramos la perspectiva para que cuando este tipo de situaciones, estos casos reales lamentables como el que está sucediendo en Dominicana, el que ponías en la palestra, pero que podríamos poner muchísimos más, Totalmente. cómo entonces eso termina siendo un elemento en el que esa humanidad realmente está siendo vigente en los derechos humanos, está siendo un tema nada más discursivo. ¿Dónde está nuestra corresponsabilidad al respecto? Porque el paradigma de derechos humanos justamente ha evolucionado para entender que no es solo esa autoridad central la que tiene una suerte de responsabilidad, tiene la mayor, por supuesto, porque bueno, para eso tiene el uso legítimo de la fuerza, etcétera. Pero ¿dónde está nuestra parte allí? ¿Dónde está nuestro día a día? O sea, estos son temas de cotidianidad. Si tú tienes a esta persona que es racialmente distinta a ti, étnicamente es lo más técnico, distinta a ti, y tú la rechazas y tú no la dejas ser, o tú vas por la calle y dices, ah, no, él no es profesor, él es artista, bueno, chévere, yo también puedo ser artista, pero resulta que eres académico, Claro. y así colocas en ese día a día un edificio que se va haciendo grande y después se transforma en política pública. Totalmente, así es. Y eso es lo que buscamos en los feminismos, que de nuevo siempre en plural, porque al igual que relaciones internacionales, ciencias políticas, es así, decir, es vas a plural. encontrar una cantidad de ramas distintas, pero bueno, en los feminismos, cuando hablamos de feminismo en relaciones internacionales es eso, es decir, entendamos que al final el Estado-nación también es un constructo social, Correcto. como todo esto, y que este Estado está hecho por las individualidades que lo componen. Entonces no podemos dejar de al lado todos estos individuos y entender además cómo estas políticas, tanto nacionales, ¿no? Porque como decía el profesor Arellano ayer no, en el capítulo anterior, hablamos ahora de lo local, ¿no? Exacto. Es decir, en este mundo globalizado también los problemas locales son globales.
y tenemos políticas públicas tanto al interno, como tú dices, discriminatorias, violatorias de derechos humanos, también nuestra política exterior de alguna manera va a ser así. Y nuestra política Ujú. internacional, pues entonces si esas instituciones reproducen este discurso, por ejemplo, esta narrativa, más que el discurso, que es jerárquico, que es anti-migración, que es Totalmente. anti-mujer o Ujú. anti en general diversidad, Totalmente. que es anti-etnicidad, entonces terminas convirtiendo algo que aparentemente no es lesivo en algo muy lesivo, que yo creo que es como Ujú. nuestra preocupación. Los que investigamos esto, lo que queremos decirles es que no estamos hablando de unos libros o de unos espacios fríos de los que simplemente hay que hacer disertaciones filosóficas. No, es Exacto. gente real. Sí, sí, es el día a día, o Es el sea, día a día. porque toda esta teoría pues pasa a la práctica a través de las políticas exteriores, a través de todas estas instituciones estatales. Entonces, eh, por eso tenemos siempre, y yo creo que esto en inglés hay una denominación que son los academies, ¿no? Los académicos que también son activistas o Correcto. practicantes Sí, en la sí, en vida la real vida no, real porque la academia al final es una suerte o es un espacio pequeño de de la esta vida real, realidad. ¿no? Pero no quedarnos solo en el discurso teórico, sino, bueno, cómo se come esto en la práctica, ¿no? Es decir, cómo realmente esto nos afecta diariamente. Y una de Cynthia Enloe tiene también un libro buenísimo en los años 90 que es Plátanos, playas y bases, ¿no? Donde ella ya habla precisamente de, bueno, cómo precisamente estas grandes empresas o estos grandes conglomerados que también son actores de relaciones internacionales Claro. ahorita, pues pueden causar daños en otros países, ¿no? Y el tema de la militarización, de las Los bases medios de militares, los medios comunicación. de comunicación. Y ella ya mostraba en ese momento, por ejemplo, a través de los casos de Chiquita Banana, que es otra en la que podemos hablar un montón, y que tiene que ver con también cómo, si seguimos viendo a las relaciones internacionales de un punto puramente o económico o estatal o de seguridad nacional, perdemos el foco de las personas, los individuos que hacen vida en esos Correcto. territorios y que terminan siendo afectados, ¿no? Y allí hay algo que cuando decías la sentencia yo inmediatamente pensé, ¿no? En temas de derecho, los dos somos abogados y eso normalmente pasa, pero fíjense que hay un elemento que yo destaco mucho, que es el tema de la responsabilidad civil. Totalmente, Como sí. la responsabilidad Ujú. no solo es esa responsabilidad grandota, magnánima de los estados, sino que si tú me generas un daño, tú Tienes que tienes que repararlo. resarcirlo, repararlo. Entonces fíjense cómo puede ser Victoria, profesor Dalai, profesora Victoria, profesor Dalai, AB, pero es que si la empresa me genera un daño directo como el que tú estás comentando, pero también si es indirecto cuando te generan todas estas narrativas de estas personas no deben acceder a mi país Ujú. o estas personas son las que se dedican a solo esto, o sea, son elementos que tienen que ver con la imagen, con el honor, con esos intangibles, pero que son igual de reales Sí. y que abre la puerta a que esto desde el punto de vista de esa responsabilidad empleada también se empieza a discutir, se empieza a entender que ese daño, ese perjuicio, ese elemento de tu dignidad también es sumamente válido y es tan importante como lo que puede ser una deportación que lo estás viendo, lo estás comunicando. Entonces yo creo que eso también es supremamente interesante que nos escuchan, nos vean, lo empiecen a dilucidar, porque yo te repreguntaría o te Ujú. preguntaría, Victoria, ¿consideras después de todo esto que venimos hablando que esto es un tema vigente o en función de la agenda podría quedar debajo de la mesa? ¿Qué crees? No, totalmente, o sea, es que es vigente absolutamente, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, o sea, esto no es una cosa teórica para discutir en los espacios de un salón de clases, sino que lo vemos, pues, y lo tocamos todos los días, ¿no? Está más que estudiado, está más que seguro, lamentablemente, que las mujeres, que los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, son las víctimas principales de todo conflicto armado. Si tú no tienes mujeres en la mesa que estén Correcto. hablando de esto, que estén trayendo sus intereses, eh, por variados que sean, porque mujeres y la forma de ser mujer también hay muchas, tú estás dejando por fuera, en el caso particular de mujeres, a la mitad de la población, ¿no? De las Correcto. mesas de negociación, de la toma de decisiones, de la política dura. Eh,
Y eso obviamente va a tener consecuencias para el resto de las mujeres que viven en estos territorios, bien sea de conflictos, de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Si tú no tomas en cuenta, por ejemplo, cómo pertenecer a una etnia indígena o pertenecer a Correcto. cierta pues, etnicidad, también tiene un impacto directo en cómo tú percibes los conflictos, cómo percibes las desigualdades, y no traes a esas personas también a la mesa, si no les das realmente posiciones de poder. Claro. eh, No se puede discutir, no puedes no, discutir justicia restaurativa, por ejemplo, que es total. una noción muy Ujú. afroindígena, que es no el ojo por ojo, sino precisamente la construcción colectiva de la justicia. ¿Cómo la traes a la mesa si no Sin traes a una personas persona afroindígenas. que Ujú. tenga esa cosmovisión, que se lo enseñan además sus abuelas, que se lo enseñan además sus padres y sus tíos y sus primas y sus tías que no tienen un estudio formal, pero que viene de una ancestralidad, ¿no? Claro, Entonces, qué totalmente. interesante que a veces la gente piense que esto solo es un tema de, bueno, porque es que está de moda. No, no es que está de moda, es que son personas reales. Y ojo, y aquí también te la dejo abierta la pregunta, Victoria. Sabemos que hay gente que también utiliza esta agenda o utiliza esto como una agenda para posicionarse, Claro. hablar de a veces de lo que no vive y no siente, y sí, sabemos que eso es real, pero que eso sea real no quiere decir que invisibiliza y le quita sentido a esto que estamos conversando. Totalmente, totalmente. Y también que hablemos de esto, como tú lo decías al principio, no quita todo el aporte de las relaciones internacionales pues tradicionales, no quita todo el aporte, que esa es la semilla al final de que tengamos ahorita una Organización de Naciones Unidas o una Correcto. Organización de Estados Americanos, y que tú te sientes en la mesa y puedas criticar quizás las partes no tan buenas de estas teorías tradicionales desde un punto de vista antirracista, desde un punto de vista feminista, tampoco implica pues que haya un conflicto o una O que estamos discordia diciendo que se debe o que hay morir que, todo. sí, No, que vamos a dejar de exacto. leer a Fukuyama en las aulas porque, bueno, tiene algunos puntos con los que yo personalmente pueda no estar de acuerdo. No, al Correcto. contrario, O la idea Immanuel Kant, que siempre digo a los muchachos, totalmente, Immanuel era bastante racista, muchacho, pero por eso no le voy a terrible, quitar el terrible. elemento filosófico que aportó a la humanidad. Claro, yo creo que eso es parte también de lo que se hace en las aulas y que agradezco que estén haciendo en este podcast, que es sencillamente escuchar a otros, ¿no? Correcto. Y que tú puedas incluso de estos grandes pensadores, de estos grandes filósofos, tomar lo que consideres para ti, tomar los aportes a la humanidad que hicieron, pero también darte cuenta que, bueno, quizás en algunas partes se olvidaban de la mitad de Que la no son población. dioses, que no son diosas. Yo Totalmente, creo que siguen eso es siendo parte del... personas que pueden ser criticables, que pueden ser y deben seguir siendo estudiadas, para que al final cada quien pueda tomar de todos estos distintos autores y autoras, pues lo que considere para sí, ¿no? Y lo que pueda utilizar a futuro en su carrera profesional y en su desarrollo personal. Eso yo creo que es lo vital, yo creo que ese es el mensaje de diálogos de consenso. Ya estamos casi finalizando en esta sesión, en este capítulo, Victoria, y para precisamente irnos con una frase, y te voy a comprometer, sabemos que cuando hablamos de soluciones uno quiere hablar 3 horas, pero Sí. si te pediría que en una frase planteáramos algún tipo de cómo solucionar o por lo menos aportar mayores elementos para minimizar estos procesos de exclusión, ¿qué me dirías? Yo voy a robar y voy a decir, mira, yo te lo diría en una frase: gobernanza global, Ujú. transdisciplinariedad, que es lo Totalmente. que hemos estado hablando, transdisciplinariedad, gobernanza global y derecho global. Con eso me despido yo. ¿Con qué te Totalmente. despedirías tú, Victoria? Invitemos a más mujeres y disidencias a la mesa y escuchémoslas. Así es. Entonces, bueno, eso es escucharnos, eso es consensuar. Estoy sumamente honrado de que Victoria hoy haya estado con nosotros. Esperamos, por supuesto, que haya sido para ustedes un espacio para pensar, reflexionar. No queremos soluciones únicas, no queremos respuestas únicas, pero sí que nos hagamos preguntas. De eso va la universidad, de eso va la vida, de eso van las disidencias y las diversidades. Totalmente. Así que bueno, sigan en esta iniciativa, este proyecto de la Escuela de Estudios Internacionales, que estoy seguro que va a seguir aportando y trayendo esos profesionales que nos dan estas conversaciones tan maravillosas. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias a todos y todas. Y bueno, veremos qué traen los siguientes capítulos. Claro que sí.